Buenas noches, hermanos y amigos que nos están viendo en esta oportunidad. Y antes de comenzar la reunión, quisiera compartirles un versículo de las Sagradas Escrituras. Y está en Salmo 119, versículo 105, que dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Justamente en esta noche queremos compartir la palabra de Dios, que como hemos leído es una lámpara para nosotros y lumbrera para nuestro camino. En esta oportunidad vamos a tener unos cánticos y después de esos coros vamos a tener la palabra de Dios, y en este caso a cargo de nuestro hermano Matías Di Franco, de la iglesia en calle Húsares en Quilmes. Vamos a tener una palabra de oración para continuar con la reunión. Oremos. Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta oportunidad porque nos permites una vez más a través de este medio el poder compartir tu palabra, Señor, que tanto bien hace a nuestras vidas, Señor, y te pedimos para que preparen nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla. Y si hay alguna persona que en esta noche está escuchando este mensaje, Señor, que realmente pueda tocar su corazón, Señor, y que pueda entender que tú eres un Dios de amor, de misericordia, bondadoso, y que lo has dado todo, porque has dado a tu propio Hijo por amor a cada uno de nosotros. Señor, por eso te pedimos que bendigas tu palabra, Señor, que bendigas al hermano, que va a exponerla, lo que tú has puesto en su corazón, Señor. Estas cosas te las pedimos y agradecemos y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nada se compara a ti. Por eso esta tarde queremos acercarnos a tu presencia, porque no hay mejor lugar que estar contigo, Señor. No hay otro lugar donde yo quiero estar, solo a tu lado. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Mi vida es con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz para decir con todo mi corazón: te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor. Te amo a ti.
buen momento para rendirnos al Señor. Sí, Jesús. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Sí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Y vamos a decir de lo profundo de nuestro corazón: hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Oh, sí, Señor. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Vamos a decirle: oh sí, Señor, haz tu obra en mí, Señor. Sí, Jesús, necesito más. Oh, sí, Señor, mi corazón. Levante sus manos y dígale: Señor. Muy bien, hermanos. Gracias por la invitación, por el privilegio de abrir su palabra. ¿Y qué les parece si antes de comenzar tenemos una palabra de oración para que el Señor guíe todo? Señor, gracias por este tiempo donde puedo, junto con los hermanos, abrir tu palabra, poder meditar en ella. Señor, gracias por usarnos, por ser parte de tu obra, y en este momento
usarme a mí, que pueda ser un instrumento, que sea tu voz, Señor, y no una voz de hombre, no una voz de una persona, opiniones personales, sino que todo sea guiado y a la luz de tu palabra, Señor. Dejo todo en tus manos, que pueda ser un tiempo donde tu palabra pueda, Señor, dar nueva vida, pueda dar también, Señor, nuevas fuerzas, y dejamos el resto en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, estaba pensando un tema del cual hablar. Tengo acá improvisado un mini estante como para poder tener todas las cosas. Y estaba pensando qué tema podía ser propicio, podía ir con los tiempos que estamos viviendo y también con lo personal, con lo que Dios me habló a mí. Y ya hace un tiempo que este pasaje anda dando vueltas en mi cabeza y me gustaría que empecemos leyéndolo. Mateo 14, versículo 22 al 33. Es un pasaje muy conocido. Mateo 14, 22 al 33. Dice así la palabra de Dios. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Un pasaje muy conocido, un pasaje que hemos leído varias veces, y he titulado, a raíz de todo este pasaje bíblico, he titulado este mensaje Profundo Mar. Hace ya unos días que hemos podido lanzar con algunos amigos, con músicos de la zona, un par de canciones, y una de ellas tiene este título y está basado en este pasaje. Y me gustaría un poco expandir el tema, que a veces en una canción puede quedar un poco corto, de lo que Dios me mostró y nos muestra cuando empezamos a leer los diferentes versículos. Del versículo 22 al 25 vemos algo que está sucediendo aquí. El Señor deja de hacer lo que estaba haciendo, que fue alimentar a más de 5.000 personas, y luego de eso dice a sus discípulos: tomen la barca, vayan, y yo me quedo aquí. Y el Señor se queda en ese lugar despidiendo a la multitud, y los discípulos agarran la barca y empiezan a emprender su viaje. Lo que dice el texto es que mientras el Señor empieza a despedir la multitud y empieza a orar aparte, dice que empieza a hacerse de noche. Y mientras se hacía de noche y mientras el Señor oraba, los discípulos empiezan a batallar con esta tormenta, con estas olas, estando en la barca allí solos. Y es muy curioso que desde que el Señor los despide, que todavía era de día, hasta que luego aparece, que dice el texto que aparece en la cuarta vigilia de la noche, que más o menos son las 3 de la mañana, si uno saca la cuenta,
tenemos aproximadamente unas 7 u 8 horas de diferencia entre que el Señor se despide de los discípulos y entre que vuelve a aparecerse a ellos. Lo que para nosotros son apenas unos 3 o 4 versículos, para los discípulos fueron entre 7 y 8 horas de espera. Y conocemos la historia, que ellos empiezan a tener miedo porque las olas empiezan a golpear esa barca, había una gran tormenta, ya era de noche, ¿sí? No había iluminación, tal vez como ahora puede llegar a ver en un barco, luces de emergencia o incluso los celulares con la linterna. No había nada de eso. La oscuridad era total, la violencia de esa tormenta era realmente grande. Y además de todo eso, estuvieron 7 y 8 horas, más o menos aproximadamente, sin saber dónde estaba Jesús, qué estaba haciendo y por qué ellos estaban pasando esa situación. Seguramente en esas horas los discípulos habrán dicho: ¿dónde está Jesús? Habían pasado de vivir una situación milagrosa donde el Señor había alimentado tanta gente, tantas personas. Los discípulos habían visto ese milagro. Y luego inmediatamente el Señor les dice: vayan. Y en esa circunstancia de dificultad, de temor, porque la barca se estaba por hundir, ellos se estaban preguntando: ¿dónde está el Señor? Y no sé si te hiciste esa pregunta en algún momento, capaz ahora en este tiempo de pandemia te la hiciste más frecuente. Tal vez en un tiempo donde se ha perdido empleo, uno se pregunta: ¿dónde está Jesús? Tal vez en un tiempo donde hay mucha inseguridad, tal vez te han robado o has perdido cosas, uno se pregunta: ¿dónde está Jesús? Tal vez en un tiempo donde familiares se han enfermado, incluso personas cercanas han fallecido, uno se pregunta: ¿dónde está el Señor? Y estos discípulos se lo han preguntado durante 8 horas, lo que para nosotros nos tomó apenas un minuto leer estos 3-4 pasajes entre que Jesús los despide y luego aparece. Para ellos han sido muchas horas, temiendo por su vida, sin saber lo que iba a acontecer. Yo no sé qué clase de tormenta estás atravesando. Hay mucha clase de tormentas, incluso hay tormentas que solo tú conoces y que yo conozco. Hay tormentas personales, hay tormentas que solo el Señor y nosotros conocemos, que con nadie más hemos hablado. Hay diferentes momentos en nuestra vida donde no vemos al Señor, pareciera como si no estuviera, y empezamos a preguntarnos: ¿dónde está? ¿Dónde está el Señor en este momento que me toca enfrentar? Y lo curioso, lo que podemos ver, es que el Señor, mientras ellos estaban pasando esa circunstancia, Él estaba orando aparte. Él subió un monte a estar en comunión con el Padre, a seguramente interceder por sus discípulos. Al Señor no se le escapaba la situación que ellos estaban enfrentando y estaba intercediendo por ellos. Qué importante saber que en la circunstancia que nos toque vivir, en las dificultades, cuando parece que el Señor no está, Él está intercediendo por nosotros. Él está pidiendo al Padre por nosotros. Pero algo más que podemos ver en el versículo 24 y 25, que Jesús vino a ellos. Me encanta esta expresión: Jesús vino a los discípulos. Fue hacia donde está la barca con todos estos discípulos. Él está en camino. Y tal vez en este momento de tormenta, de dificultad, lo mejor que podemos saber es que en principio el Señor está intercediendo por nosotros, pero además Él está en camino. Él fue hacia donde estaban los discípulos.
Y me impresiona que lo que para ellos era el motivo, la causa de estar preocupados, angustiados, porque pensaban que iban a morir en ese lugar, ahogados por las olas y la violencia de esa tormenta, para el Señor simplemente fue la plataforma que Él utilizó para caminar. Lo que para los discípulos era la causa de su preocupación, de muerte, para el Señor simplemente fue el estrado de sus pies. Fue el lugar donde pisaba, donde estaba pasando. Fue tan solo parte del camino que Él tenía que transitar para llegar donde estaban los discípulos. Y tal vez para nosotros las dificultades sí son reales, son realmente preocupantes. Tal vez hay cosas en tu familia que te preocupan, tal vez hay cosas en tu trabajo que te preocupan, tal vez hay cosas en la iglesia que te están preocupando, hay diferentes tormentas que vienen hacia vos, pero para el Señor simplemente es el lugar donde Él camina, porque nada está sobre el Señor. Lo que para nosotros es el techo, lo que para nosotros es el gran problema, para el Señor simplemente es el lugar donde sus pies pisan. Y esa tormenta fue eso para el Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 25 que a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, sobre ese mar picado, sobre ese mar repleto de olas, sobre ese mar embravecido. El Señor simplemente camina, porque todo está bajo los pies del Señor. En segundo lugar, la reacción de los discípulos. No solamente esta pregunta que se hicieron, ¿dónde está el Señor?, que tal vez nosotros muchas veces nos la hacemos, sino que luego me llama la atención la reacción de los discípulos. Porque dice el versículo 26 que los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron. Tuvieron miedo, diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Qué curioso. No sé si les pasó, es muy común, sobre todo en las redes sociales, o también hay programas de televisión de algunas cámaras ocultas, graciosas, ¿no? Para hacernos reír, y muchas de ellas tienen que ver con esta idea del susto, del miedo, ¿no? Hay una persona que está en determinado lugar y otra persona, a veces familiar, a veces amigo, a manera de cómplice, ¿no? Se pone detrás de una puerta, se pone una máscara que dé un poco de miedo. Algo hace que genera en la otra persona esta sorpresa, esta especie de miedo, ¿no? Que luego da en todo esto gracioso y uno se tienta, se empieza a reír, ¿no? Frente a esa situación. Pero yo pensaba, ¿qué es lo que hace que la persona se asuste? Y generalmente tiene que ver con esto de sorpresa. La persona no se espera que haya alguien detrás de la puerta, o que haya alguien detrás suyo, o que aparezca una máscara de repente, ¿no? Esas son las cosas que le genera este susto, esta sorpresa, ¿no? Porque no se lo esperaba. Y yo decía, ok, si esta persona, que es parte de la cámara oculta, supiera que hay alguien detrás, o que hay alguien en la puerta, o que hay alguien que la va a asustar, seguramente no se asuste, es lo más probable. Lo que genera esa especie de reacción es que no sabe, no se espera que esté esa persona. Y algo así sucedió con los discípulos. ¿Por qué tuvieron miedo? ¿Que acaso no lo reconocieron? Yo creo que ellos no esperaban que el Señor aparezca. Tanto es así que esperaban más que sea un fantasma antes que el Señor. Ese Señor del milagro, ese Señor que hace unas horas había alimentado más de 5.000 personas, se les aparece. Sí, caminando en el mar, pero era su gran rescate. Pero los discípulos, en su reacción, tuvieron miedo. Se asustaron. ¿Por qué? Porque no estaban esperando al Señor. Es más, tenían más presente que podía ser una especie de fantasma antes que el propio Señor a su rescate. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿El temor se está apoderando de nuestra vida? ¿De lo que nosotros pensamos y creemos?
¿Estamos esperando al Señor? ¿O nos vamos a asustar? ¿O vamos a tener temor en medio de esta tormenta, de esta dificultad? El miedo aparece cuando nos olvidamos que Jesús viene a nuestro rescate. El miedo por la economía aparece cuando nos olvidamos que el Señor es nuestro proveedor. El miedo por la inseguridad, por las cosas que están pasando, aparece cuando nos olvidamos que el Señor es Dios de los ejércitos, es nuestro refugio, es aquel que nos protege. Tenemos temor de lo que vendrá, del futuro, cuando nos olvidamos que Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Es decir, cuando nos olvidamos, cuando no tenemos presente todo lo que el Señor tiene para nosotros, el temor empieza a apoderarse de nosotros. Y estos discípulos que, recordemos, habían pasado ya aproximadamente 7 horas de tormenta, de dificultad, era normal que tuvieran miedo, pero no esperaban al Señor. Vieron algo viniendo hacia ellos sobre el mar y lo primero que pensaron fue un fantasma. ¿Por qué? Porque la primera opción era la muerte. Era decir, aquí el Señor no va a poder hacer nada. Él se ha olvidado, no está con nosotros. Y si no está con nosotros, si no lo vemos, entonces todo está perdido. Pero el Señor aparece. Dice el Salmo 18, versículo 2, lo siguiente. Salmo 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Qué sentimiento viene a nosotros cuando pensamos en nuestro presente y en nuestro futuro? ¿Es el temor? ¿Es el miedo? ¿O es esperanza? Porque el Señor está en ese futuro y en este presente. ¿Creemos que Jesús es nuestro refugio en medio de la dificultad, en medio de esta tormenta que estamos viviendo? Para muchos ha sido la pandemia, para otros ha sido la soledad, para otros ha sido la depresión por haber perdido algún ser querido, alguna persona cercana. Para otros ha sido la dificultad económica, el no llegar a fin de mes. Pero el Señor en el Salmo 18.2 nos muestra todos estos adjetivos. Roca. ¿Recuerdan lo que el Señor habla sobre construir en la roca o en la arena? Que menciona también la tormenta, ¿no? Vinieron dificultades, ¿no? Las aguas azotaron esa casa. Pero si está en la roca, que es nuestro Señor, esa casa, ese hogar, se mantendrá firme. Luego dice, castillo mío. Señor, nuestro castillo, nuestro libertador, nuestra fortaleza, nuestro escudo, la fuerza de mi salvación. Me encanta esa expresión, fuerza de mi salvación, para aquellos que están sirviendo en la iglesia, que estamos ocupando tal vez un sector donde se tiene que estar encargado de otras personas o de alguna tarea en particular, incluso los mismos ancianos, pastores de la iglesia. Él es la fuerza de nuestra salvación. Que este tiempo de dificultad, que tal vez muchas iglesias han sido zarandeadas, han perdido congregantes, ya sea por enfermedad o simplemente personas han perdido el deseo de congregarse. En esa situación de dificultad, el Señor es la fuerza de nuestra salvación. Él nos ha dado la salvación, pero además Él es la fuerza, Él nos da ese gozo, que no perdamos el ánimo, el gozo de estar sirviendo, ¿no? Me encanta esta expresión del Salmo 18.2, la fuerza de nuestra salvación. Él nos mantiene en pie. Él no solamente es la base, es la roca firme, no solamente es el castillo que nos rodea, no solamente es el escudo, no solamente es nuestra fortaleza, sino que es la fuerza, es lo que nos da vigor a nosotros que lo necesitamos. Y por último, dice, mi alto refugio. Él es nuestro alto refugio.
el Señor, volviendo a Mateo 14, en el versículo 27, luego de ver esa reacción de temor, esa reacción de miedo, el Señor dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. 3 cosas nos dice el Señor si estamos pasando por momentos de temor, en esta etapa de dificultad posiblemente. Él nos dice: tengan ánimo, yo soy, no teman. ¿Qué palabras que nos da el Señor? Que se podría preparar otro mensaje aparte, ¿no? Con solo estas 3 palabras, ¿no? Ánimo. Una persona que pierde el ánimo, la palabra ánimo viene de ánima, ¿no? De alma. Cuando uno pareciera que ya no tuviera deseos de seguir viviendo, de por qué vivir o de tener un propósito, el Señor dice: tengan propósito, tengan ánimo, tengan deseos de vivir, de proyectar a futuro, porque yo estoy aquí. Luego dice yo soy, referido, si vamos por ejemplo al Éxodo, cuando se presenta ante Moisés, el Señor le dice yo soy. Él es la esencia de la vida, Él es todo lo que sustenta el universo, Él es. ¿Qué necesitas que sea el Señor? Como en Salmos 18:2, ¿necesitas que sea tu roca? ¿Necesitas que sea tu castillo? ¿Que sea tu fortaleza? ¿Tu escudo? ¿Tu fuerza? ¿Tu refugio? Él es. Y luego en tercer lugar, Él dice: no teman, no tengan temor. No tengan temor, aquí estoy. Entonces vimos en primer lugar esta gran pregunta que se hacían los discípulos: ¿dónde está el Señor? 7 horas de tormenta, yo no quiero imaginarme. Hay tormentas que parecen más largas de los que son por la ferocidad, por lo que destruyen, ¿no? Vemos muchas veces hay alguna tormenta bastante grande que infunde bastante temor, donde hay cortes de luz, donde los árboles caen, donde las calles se inundan. Y imaginemos estos discípulos en esta barca, en medio del mar, durante 7 horas. La gran mayoría de esas 7 horas fue con la oscuridad, porque la luz empezó a ocultarse, el sol se había ido, y cerca de las 3 de la mañana aparece el Señor. En ese contexto los discípulos se miraban unos a otros y parecía que no había salida. Pero cuando parece que el Señor no está, tenemos que recordar, Él está intercediendo. Él está orando por nosotros. La palabra de Dios dice abogando también, ¿no? Esta idea de ser abogado. Él está ahí, pendiente de cada uno de nosotros. Y luego dice la palabra de Dios que Él fue hacia los discípulos. Él está en camino, ¿no? Y lo que para nosotros era la dificultad, lo que para nosotros es algo imposible de transitar, para el Señor simplemente es el lugar donde sus pies pasan, porque no hay nada que esté por encima del Señor. En segundo lugar, vimos esta idea del temor. Los discípulos al ver a Jesús tuvieron temor. ¿Por qué? Porque no esperaban que el Señor apareciese. Esperaban antes un fantasma que al propio Señor. ¿Qué estamos esperando nosotros? ¿Qué vemos? ¿Qué sentimiento se apodera de nosotros cuando pensamos en nuestro presente y en nuestro futuro? ¿Es el temor? ¿Creemos que Jesús es nuestro refugio, como vimos en el Salmo 18:2? El Señor nos dice: anímense, tengan ánimo, no teman, no teman. Por último lugar, vamos al momento tal vez clímax de esta historia, de este pasaje, de los más conocidos. En Mateo 14, versículo 28, aparece Pedro, que era uno de los que estaban en esa barca. Y Pedro, dice así el pasaje: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Vamos a ir hasta este momento, ¿no? El momento clímax, cúlmine, de mayor tensión de esta historia. Porque Pedro quiso caminar sobre las aguas como lo hacía su Señor, como lo hacía su Maestro. Y es increíble la fe de Pedro para pedirle al Señor que pudiera bajar de la barca y caminar. Y yo no sé si te sentís identificado, pero yo cuando miro a Pedro veo a la única persona, exceptuando al Señor, que pudo vivir ese milagro. El milagro de caminar sobre el agua. Y esto me hacía pensar cuántas veces en nuestra vida pasamos por esos momentos donde nos sentimos en el cielo, ¿no? Donde nos sentimos caminando sobre el agua, donde estamos en ese punto alto de nuestra vida. Capaz hemos conseguido un ascenso o algo ha pasado en nuestra familia, algo hermoso, tal vez alguien ha nacido o nos hemos recibido, ¿no? De nuestros estudios, nos hemos podido ir de vacaciones, hemos podido hacer algo en la iglesia, algún ministerio que rindió mucho fruto, algún momento alto de nuestra vida, ¿no? Con grandes expectativas y que se cumplieron, ¿no? Como este milagro de Pedro que fue caminar sobre el agua. En la vida tiene muchos momentos hermosos que podemos disfrutar. Y aparece algo en este relato que es una palabra corta de solo 4 letras, pero que también muchas veces aparece en nuestra vida, que es la palabra pero. Dice la palabra de Dios que Pedro empieza a caminar sobre las aguas, pero en el versículo 30 dice, y así comienza, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Es decir, uno ve el versículo 29, lo lee y dice, qué increíble, Pedro caminando sobre las aguas como el Señor, siguiendo los pasos de su maestro, ¿no? Haciendo lo mismo, caminando hacia donde estaba Jesús. Recordemos el contexto de tormenta, de truenos, de relámpagos, de grandes olas azotando esa barca. Y ahora Pedro estaba vivenciando lo que el Señor también estaba haciendo, caminar sobre esa tormenta. ¿Cuántas veces de nuestra vida vivimos situaciones milagrosas, ¿no? Situaciones de gran bendición, y aparece esta palabra, pero? Tal vez la pandemia ha sido tu gran pero, ¿no? En estos años, ya vamos más de 1 año y medio de pandemia, aunque ahora de a poco pareciera, ¿no? Que obviamente cuarentena y esto de estar resguardado pareciera que queda en el pasado, pero aún así para muchas personas, sobre todo el año pasado, ha sido un gran pero en su vida. Para muchos, ¿no? Cuando comenzábamos el 2020 decíamos, este es el año, ¿no? Tal vez tu 2019 no fue de lo mejor, o tal vez sí, y uno pensaba el 2020 va a ser mejor de la mano del Señor. Uno planificaba, uno pensaba, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y luego viene un gran pero, ¿no? en la vida, en la humanidad entera, ¿no? A lo largo de todo el mundo, que fue esta pandemia. Y tal vez esta pandemia arrastró ciertas situaciones, ¿no? Muchas cosas han cambiado, a lo que hace 2 años parecía imposible, hoy por hoy se ha naturalizado. Muchas cosas han cambiado, parece que han empeorado, ¿no? Y vemos el pasado como un lugar al que aferrarse. Vemos el pasado como lo mejor y este presente y el futuro como algo incierto. No sabemos realmente cómo se van a desarrollar las cosas. Y pensaba en esto, ¿no? En Pedro, el Pedro de caminar sobre el agua al Pedro de hundirse en esas aguas. Fue tan solo un instante, fue tan solo un momento que quebró esta situación, totalmente opuesta. Un Pedro lleno de fe, mirando al Señor, disfrutando del milagro, la única persona aparte de él, caminando sobre el mar, sintiendo, ¿no? Sus pies pisando lo que será eso. Y luego el Pedro más humano, ¿no? Con el que tal vez nos identificamos todos, que es ese Pedro hundido en el mar. ¿Te has sentido sobrepasada por alguna situación? Así como Pedro, algo te sobrepasó
¿Te sentiste hundido? Con ese sentimiento de no tener ni salida ni solución a lo que estás enfrentando. Yo pensaba, ¿no? ¿Cuántas personas en este tiempo de pandemia se han sentido y han estado hundidas en la depresión, en la soledad, en la tristeza, en el dolor, en la angustia, pero sobre todas las cosas, hundidos en el pecado? ¿Cuántas personas han vivido ciertas circunstancias, muchas de ellas producto, ¿no? Sabemos que el pecado trae frutos, consecuencias, ¿no? Que muchas de ellas son estas que hemos enumerado. Pero a pesar de todas estas cosas, lo más importante es cómo solucionar el problema del pecado. Porque muchas veces nos sentimos hundidos en el pecado, en dificultades, nos amargamos, nos olvidamos las promesas de Dios, perdemos el gozo de la salvación, perdemos las fuerzas, miramos a los costados y los que estaban ya no están, y pareciera como que esta tormenta nos hunde. Pareciera como que hemos perdido el foco y en vez de mirar al Señor empezamos a mirar las dificultades. Pedro lo vivió en carne propia. Pero nosotros muchas veces, como he dicho, en estas tormentas emocionales, económicas, familiares, en estas tormentas personales, muchas veces nos sentimos hundidos. Y el fondo del mar es un lugar oscuro, el fondo del mar es un lugar solitario, no es apto para que nosotros podamos vivir el fondo del mar. Necesitamos oxígeno, necesitamos tanques, necesitamos gafas, porque el ser humano no fue preparado para estar en el fondo, en la oscuridad, donde el sol, cuanto más hondo uno va, el sol menos llega, la luz no llega, y muchas veces nos sentimos así, en ese fondo, ¿no? En nuestra vida. El Salmo 69, versículo 2, dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas, y la corriente me ha anegado. El salmista hace una descripción perfecta. Cientos y cientos, prácticamente miles de años antes de lo que estamos leyendo en Mateo 14, el salmista da una descripción casi perfecta de cómo se estaba sintiendo Pedro, a pesar de no ser contemporáneos, pero sí inspirados por el Espíritu Santo. Lo vuelvo a leer, dice: estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado, me ha hundido, ahogado, ¿no? A eso se refiere. ¿Cuántas veces nosotros podemos sentirnos de esta manera? Y Pedro empieza a hundirse y el temor por la tormenta se apodera de él. Pero más específicamente se apodera de su vista. El temor de su contexto, de esta tormenta que estaba viviendo, se apodera de su vista. Porque dice la palabra de Dios en el versículo 30 de Mateo 14:30, dice: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, al verlo, no al sentirlo, porque él cuando comienza a caminar sobre el mar, obviamente su cuerpo siente la lluvia, siente las olas, el frío seguramente por el viento, ¿no? Cuando hay tormenta y viento, ¿no? Toda esta violencia de lo que involucra una tormenta, pero no pasaba nada. ¿Por qué? Porque Pedro tenía su mirada puesta en el Señor. Pero ¿qué pasó? El temor se apoderó de su vista, porque empezó a mirar hacia los costados. Y esto me lleva a pensar en nosotros y en nuestra visión de la vida. ¿Cómo ves tu vida? ¿Cómo ves la iglesia? ¿Cómo ves tu familia? ¿Lo ves con ojos de temor? ¿El temor se apoderó de tu vista, de tu visión, de tus proyectos? No dejes que el miedo nuble tu visión de la vida, del país que tanto se habla, ¿no? De tu familia, de la iglesia. ¿Qué proyectos abandonaste por temor? Por temor tal vez a una mala inversión y decir: no, yo acá no, mejor no pongo dinero, no vaya a ser que pierda más de lo que ya pierdo.
tal vez algún proyecto familiar, capaz hacer las paces con algún familiar, no lo sé, tantas historias pueden sucedernos, pero ¿qué proyectos abandonaste por temor? Por el temor de algo venidero, que algo que uno piensa que puede llegar a venir. No dejes que el temor se apodere de tu visión de la vida, porque el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y a pesar de las dificultades, a pesar de la tormenta, si nuestros ojos están enfocados en el Señor, vamos a poder transitar esa dificultad, porque lo miramos a Él. Pero Pedro se sintió atraído por el temor y sus ojos empezaron a mirar a los costados. Y cuanto más miraba hacia los costados, más comenzaba a hundirse. No dejemos que el temor se apodere de nosotros. Recordemos las palabras que dijo el Señor a sus discípulos: anímense, yo soy, no teman. Pero si tal vez escuchando el Salmo 69 o lo que hemos leído de Pedro, te sentís identificada de decir, me siento hundido, me siento hundida, siento que estoy en un momento donde necesito rescate. Bueno, Pedro también sintió claramente lo mismo, su vida estaba en peligro porque se había hundido, la tormenta empieza a causarle efecto, ¿no? Esto no se trata de ignorar la tormenta. Pedro estaba caminando sobre la tormenta, pero ahora la tormenta otra vez volvió a tener protagonismo. El Señor dejó de tener protagonismo por un momento y la tormenta volvió a tener ese protagonismo. El miedo se apodera de ellos, pero algo que es súper importante al final del versículo 30, que comenzando a hundirse, Pedro dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y esto es clave para nosotros. Recurrir al Señor, buscar al Señor. Muchas personas en el momento de dificultad, en el momento de peligro, en el momento de incertidumbre, no recurren al Señor. No dicen: Señor, sálvame porque estoy hundiéndome, porque me siento solo, porque me siento en depresión, porque no tengo trabajo, porque un familiar ha fallecido. Y muchas veces como seres humanos recurrimos a otra cosa. Recurrimos a otra situación. A veces queremos escapar, ¿no? Podemos ir al entretenimiento, podemos ir a pastillas. Muchas personas recurren al alcohol, a diferentes placeres que son pasajeros, que no pueden salvarnos de sentirnos hundidos, de sentirnos en soledad, en depresión. Y es ahí cuando Pedro tiene la bendición de pedir socorro en el lugar correcto. Como hemos leído en el Salmo 18, el Señor es nuestro refugio. Él es nuestro castillo, Él es nuestra roca. Y entonces, ¿qué hace Pedro? Pide al Señor que lo salve. Y el versículo 31 dice que al instante, ¿no? Instantáneamente, Jesús extiende la mano y lo toma. Y es en este momento donde nosotros tenemos que entender lo siguiente: que la profundidad del mar no fue hecha para nosotros, sino para el pecado. Dice Miqueas, capítulo 7, versículo 19, Él, hablando del Señor, volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En otras palabras, la profundidad del mar no fue hecha para nosotros, sino para nuestros pecados. El Señor no quiere que nosotros nos hundamos en el mar, sino que quiere despojarnos, quitarnos todo el peso del pecado, nuestras iniquidades, como acabamos de leer, y echarlas al fondo del mar. Pero hay una persona que quiere que nosotros no soltemos el pecado, que nos aferremos a él. ¿Para qué? Para que nosotros también nos hundamos junto con el pecado. Y ese es el enemigo de nuestras almas. Es Satanás. Él quiere vernos derribados, destruidos, desolados. Y no quiere que demos estas voces de auxilio, estos gritos de auxilio, diciendo: Señor,
sálvame. Y en esta oportunidad, tal vez escuchándome, tenés dudas si pedirle rescate al Señor. Es lo mejor que puedes hacer, pedir rescate al Señor. No dejes que la duda, no dejes que el temor, que la incertidumbre por el futuro te quite la bendición de pedir rescate al Señor. Porque Él estará ahí, preparado con la mano extendida para tomarla y sacarte de esa profundidad de tu situación, ¿no? Él quiere hundir nuestro pecado para jamás volver a recordarlo. Y por ese motivo, hoy Jesús extiende su mano hacia nosotros. Hoy es una oportunidad más de poder extender la mano al Señor y decirle: Señor, sálvame. Dice al fin del pasaje, en los versículos 32 y 33, que cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Cuando el Señor ingresa en la barca, se calma la tormenta. Viene la paz. Y entonces los que estaban en esa barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es aquel que vino a morir por nuestros pecados en esa cruz. Él entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Y Él tomó nuestra condenación por el pecado, que es la muerte, murió en esa cruz y resucitó al tercer día. Y hoy, nuevamente, a pesar de las dificultades y de la tormenta que podamos estar viviendo, Él extiende su mano y quiere rescatarnos. El Salmo 69 que hemos leído, que daba esta descripción, ¿no?, de sentirse agobiado, hundido por ese mar, dice en el versículo 14, Salmo 69, 14, sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Este es el clamor que hace el salmista. Sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Que esa pueda ser tu oración, tu clamor en esta oportunidad. Que puedas decirle: Señor, no quiero seguir sumergido en la profundidad del pecado, donde todo está en penumbras, en oscuridad, porque el sol no llega hacia ese lugar. Quiero que me alumbres con la salvación, con tu salvación, y que puedas depositar tu fe en el Hijo de Dios. Aquellos que estaban en la barca, al ver todo lo que sucedió, al ver que esa gran tormenta se calma, dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y dice la palabra de Dios en Romanos que si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él lo levantó de los muertos, que resucitó al tercer día, dice que serás salvo. Esa es la manera de ser salvo. Salvo de esta tormenta, pero sobre todo salvo del pecado, salvo de la condenación que involucra estar hundido en el pecado. El Señor extiende su mano y desea que puedas hacer esta confesión, que puedas orar ahí donde estás y decirle: Señor, yo creo que verdaderamente eres el Hijo de Dios, que viniste a esa cruz a morir por mí, derramaste tu sangre, que me limpia de pecado, que hace de que todos esos pecados vayan al fondo del mar y que yo tenga una vida nueva, una vida restaurada, una vida libre de esa profundidad, libre de esa soledad que produce el pecado. ¿Qué les parece si terminamos con una palabra de oración? Señor, gracias por esta oportunidad donde pude compartir de tu palabra, y también, Señor, rogando por aquellas personas que puedan estar escuchándome, que no hayan aceptado, Señor, esta obra de la cruz, donde tú, Señor, enviaste a tu Hijo Jesús a morir en esa cruz, que también Él ha resucitado para que nosotros tengamos vida, Señor, para que no estemos más hundidos en el pecado, sino que podamos ser lavados, restaurados, limpiados de todo pecado y tener, Señor, una vida abundante, una vida sin temor, Señor, que a pesar de las tormentas podamos seguir firmes en ti, Señor, en esa roca, en ese castillo, en ese refugio, Señor,
que puedas bendecir a mis hermanos, que puedas bendecir a la congregación, y dejamos el resto en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, le damos gracias al Señor porque hemos podido escuchar su palabra. Esperemos que haya llegado a todos y cada uno de nuestros corazones. Y vamos ahora a dar los anuncios para esta semana que ya ha comenzado. El miércoles tenemos a las 20 horas la reunión de oración y ministerio a través de Zoom. Luego, para el día sábado, el sábado 2, las hermanas van a tener su actividad que va a ser presencial en el local. Luego se van a pasar más detalles a través del grupo de las hermanas. Y para el domingo vamos a tener a la mañana la Cena del Señor a las 10 de la mañana. Luego a las 11:30 horas tenemos las clases bíblicas tanto para los mayores como para los jóvenes. Y luego la reunión principal, como en esta oportunidad, a las 20 horas vía Zoom. Eso es todo, hermanos. Vamos a despedirnos con una palabra de oración para que el Señor nos bendiga en esta semana que ha comenzado, nos pueda acompañar y que su palabra también haya llegado al corazón de algún oyente que haya escuchado su palabra. Vamos a orar para finalizar. Oremos. Señor, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Te damos gracias porque, Señor, tu palabra es viva y eficaz y, Señor, tanto bien hace a nuestras vidas. Señor, te pedimos que si alguna persona que no tiene a Cristo lo haya escuchado, haya podido entender, Señor, de que tú eres un Dios de amor, de misericordia, Señor, y que mientras hay vida, Señor, está la oportunidad de abrir nuestro corazón a Cristo. Te pedimos por todos y cada uno de nosotros que tú nos bendigas, que nos acompañes en esta noche para descansar, Señor, y en esta semana que comienza, Señor, que estemos preparados, Señor, tomados de tu mano en tu compañía. Bendice, Señor, a todos y cada uno de los hermanos, y estas cosas te las pedimos y agradecemos, y lo hacemos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Buenas noches.